hablando sobre el Holocausto, sobre estas situaciones dolorosas por las que ha atravesado la humanidad y que es bueno no olvidar, ¿no? Porque a veces la memoria colectiva de los pueblos es extremadamente frágil y por eso le habíamos pedido al doctor Efraín Sadov que nos dé datos. ¿Cuántos se encontraron en las cárceles, en las prisiones, en lugares como Auschwitz y otros, ¿no? En los campos de exterminio y campos de concentración prácticamente se encontraron muy pocos, por dos razones. Ya era el apuro de acabar cuando estaban llegando se sabía que estaban perdiendo la guerra, ¿no? Por un lado, el apuro de acabar para tratar de eliminar evidencias del crimen, y por otro lado, en ese apuro también obligaron a los prisioneros, casi todos judíos, a los que hasta ese momento habían sobrevivido, de marchar hacia el oeste, digamos, en el frente oriental, marchar hacia el oeste para evacuar esos campos de exterminio, por ejemplo, de Auschwitz. En Auschwitz las tropas rusas encontraron 8.000 sobrevivientes en condiciones infrahumanas, pero unos 80.000 judíos fueron obligados a marchar en lo que se conoce por las marchas de la muerte, que en el camino con ropa muy rudimentaria, en condiciones climáticas, en el invierno europeo, la mayoría murieron en el camino, marchando casi sin comida, sin agua, bebiendo un poco de nieve, y ahí fueron muriendo. Así que el número de personas que pudieron encontrar ahí, y también el hecho que de haber encontrado los que ya encontraron en los campos, como en Bergen-Belsen o en otros campos de exterminio. ¿Cuántos campos de exterminio había? Hubo 6 campos de exterminio, y después hubo decenas de campos de trabajo, campos de trabajos forzados, que ahí mataban a la gente, obligándolos a trabajar en condiciones infrahumanas. O haciendo algún tipo de experimento también, ¿no? Que son terribles, porque eso es real, no es un mito. Exacto. Sí. Es decir, el asunto es que el hecho de que sobrevivientes fueron encontrados por los aliados, eso no quiere decir que ellos pudieron sobrevivir. Estaban en condiciones infrahumanas de tal clase que a los pocos días, a las pocas semanas murieron. Así Muchos. que exacto. Por eso el número es mucho mayor, no alcanza con ser ¿Qué hayan sido papel? Pero quiero mencionar algo. Cuando uno habla de 6 millones, y no por casualidad yo dije 5.850.000, etcétera, o un número parecido, primero uno tiene que tener muy claro que cada uno detrás de esos 6 millones, cada individuo era un individuo. Y segundo, uno tiene que recordar que dentro de esos aproximadamente 6 millones había 1 millón de niños que fueron asesinados por el solo hecho de haber nacido judíos. Y los 6 millones de judíos fueron asesinados por el solo hecho de haber sido judíos, de haber nacido como judíos, sin ninguna consideración de si pertenecían a alguna clase económica o social, si su ideología política o digamos... Y no estaban tampoco en pie de guerra porque no eran soldados, era población civil. Digamos, los judíos no tenían ejército. En aquel entonces los judíos no teníamos ejército, y es parte de la idea de soberanía. La soberanía judía dijo: nosotros tenemos que tener un ejército que defienda a los judíos de acuerdo a los intereses de los judíos solamente. Y en situación de riesgo. Los aliados no se ocuparon de defender o evitar la matanza de judíos porque ellos tenían otros intereses. Y cada uno tenía su país y tenía su historia, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿qué papel, qué rol juega Latinoamérica durante este tiempo? El rol de la América Latina se lo puede dividir en 2 categorías. Un rol en la época desde 1933 hasta octubre de 1941, en el cual Alemania completa la conquista de Europa. Hasta ese momento se podía emigrar de Europa. Los judíos podían emigrar. Tenían la posibilidad de sacar sus vistas, en fin, sus visas. Es decir, tenían pasaportes alemanes en los cuales había una letra J que indicaba que eran judíos. Dicho sea de paso, esa letra J se colocó porque los suizos pidieron a los alemanes que coloquen la letra J para poder identificar quién era judío y quién no. Los
País neutral. País neutral. Pero, digamos, en esa época la posibilidad que tenían los judíos de salvarse era emigrar. Y muchos se acogieron a eso. Sí, muchos, muchísimos. 2/3 de la población judía en Alemania, muchos en otros lugares, en Polonia, etc. Y América Latina fue uno de los... Si bien es cierto que todo el mundo fue cerrando paulatinamente sus puertas frente a la inmigración judía, América Latina, si bien es cierto que también puso limitaciones, pero fue el último sector de países que cerró sus puertas ante la inmigración. Es decir, de los últimos países que... Los que más receptores se mostraron. De los últimos países que acogieron inmigración con bastante libertad son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Así es como en esta tabla que consta que a Ecuador ingresaron de 1933 a 1945 3.200 judíos. Que también Ecuador puso limitaciones y hay circulares que hemos encontrado en archivos de Ecuador, que instrucciones a los cónsules que estaban en Europa, que al momento de dar visas, a los judíos hay que limitarlos. ¿Y hubo alguna gente que no obedeció, como fue el caso de Muñoz? Hubo gente que no obedeció, pero esa es la segunda categoría. La segunda categoría fue la utilización de pasaportes latinoamericanos, otorgar pasaportes latinoamericanos a judíos, no a efectos de inmigración. Sino para que pudieran salir a cualquier otro país. No, para que pudieran salir. Eso ya era a partir de octubre del 41 que mencioné, que ya no se podía salir, que judíos ya no podían salir como documento de protección para permanecer dentro de la zona ocupada. Es decir, quien tenía pasaporte latinoamericano tenía un poco más de garantías, diríamos así, de supervivencia. ¿Y por qué? Porque eran candidatos a acuerdos de canje entre los países del eje, especialmente Alemania y Estados Unidos y Gran Bretaña. El que tenía un pasaporte latinoamericano era mercancía, entre comillas, que los alemanes estaban interesados en tener para presionar sobre los países, sobre los aliados, para hacer canje de prisioneros. Y por eso el que tenía un pasaporte latinoamericano, si el país latinoamericano lo reconocía el pasaporte, y ahora voy a hacer un comentario al respecto. Porque había muchas falsificaciones también, imagino. No por las falsificaciones. Los pasaportes no eran falsificados, los pasaportes eran ilegales. Porque los que recibían los pasaportes no eran ciudadanos latinoamericanos, pero los cónsules entregaban eso para ayudar a los judíos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el que tenía ese pasaporte lograba evitar ser enviado a un campo de exterminio. Por eso uno de los artículos que yo escribí sobre el tema de los pasaportes de Muñoz Borrero se llama Pasaportes ecuatorianos para Bergen-Belsen. Porque Bergen-Belsen era un campo que se formó... No, pero era un campo que se formó, era un Austauschlager, un campo que se formó para concentrar a los judíos que eran candidatos al canje. Y el que tenía pasaporte latinoamericano llegaba a Bergen-Belsen y no a Auschwitz. ¿Quiénes eran los cónsules o qué países entregaron pasaportes? Paraguay, Ecuador, cónsules de Paraguay, Honduras, Haití, El Salvador, que estaban en Suiza, en Berna, y el cónsul ecuatoriano, el doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero, desde Estocolmo. Gracias a estos pasaportes, muchos judíos pudieron salvar su vida. Es un poco, se replica aquella famosa lista de Schindler, ¿no? De alguna forma. Alguien, es decir, Schindler, digamos, ninguno de estos cónsules estaba autorizado. No solo que no estaba autorizado, sino que no ganó nada al emitir Lo hicieron estos pasaportes. por humanitarismo. Exactamente. Es decir, está comprobado que Muñoz Borrero cobraba por estos pasaportes, y eso es la investigación, uno de los aspectos de la investigación que yo hice, que como historiador que trata de ser fidedigno, busqué diversas fuentes. Tengo fuentes del Servicio de Inteligencia sueco, fuentes de testigos, fuentes de testimonios de sobrevivientes y de diversos lugares. Él los pasaportes los cobraba de acuerdo a la tarifa del consular, a lo que establecía la tarifa establecida en Quito. Y él no tenía ninguna obligación de hacer eso. Él no se enriqueció, él no buscó. No solo que no se enriqueció, sino corrió que más riesgo. De una vez entregó pasaportes gratis, y él sacrificó, es decir,
también actuó en contra de las instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, porque el ministerio estuvo en desacuerdo con la entrega de pasaportes, más aún. Pasaportes, judíos que tenían pasaportes y que estaban esperando el reconocimiento de su pasaporte a fines de 1943, principios de 1944, el gobierno ecuatoriano no reconoció el pasaporte. Yo tengo la lista con nombres y apellidos de 10 personas, familias, 3 familias enteras con padres e hijos, que el gobierno no reconoció sus pasaportes y fueron enviados a Auschwitz en un grupo de 350 judíos con pasaportes latinoamericanos. La denominación de justo entre los justos del cónsul Muñoz, entre otras personalidades en el mundo, es un reconocimiento que hace el Estado de Israel actualmente a quienes apoyaron humanitariamente a judíos para evitar ser llevados a campos de exterminio. Sí, en base a la investigación que yo realicé y en nombre de 6 familias de sobrevivientes, quiero mencionar que gracias a los pasaportes, Muñoz Borrero entregó pasaportes a 265 personas. Yo tengo la lista detallada. 75 personas lograron salvar su vida gracias a estos pasaportes. Qué importante, qué prolijo es usted, porque no es muy fácil encontrar documentos de esas épocas convulsas. ¿Qué ha tenido que hacer usted para conseguir esos documentos? Escarbar en archivos. Hay archivos, en todo caso se los encuentra. Hay sí. Archivos hasta de las condenas a muerte, hay archivos de todo. Hay archivos de todo. De órdenes también, de traslado. También acá en Quito hay archivos y en Estados Unidos. Es decir, encontré archivos, por ejemplo, del gobierno polaco en el exilio, que está depositado en Stanford. De ahí me enviaron documentación. De los servicios de inteligencia en Suecia, de muchísimos lugares. Y estos documentos... Estos documentos, los cónsules no tenían obligación de hacerlo. Y en base a esta investigación y la petición que hicimos a un comité, que es como un tribunal dentro de Yad Vashem, evaluaron todas las actitudes y todos los datos y lo reconocieron a Manuel Antonio Muñoz Borrero y se incorporó, digamos, a un prestigioso club de poco más de 23.000 personas no judíos que arriesgaron su vida o que pagaron con su vida o arriesgaron su carrera o sacrificaron su carrera, como es el caso de Muñoz Borrero, para salvar judíos. Qué interesante. Bien, nosotros queremos agradecerle muchísimo al doctor Efraín Sadov. Nos ha ilustrado sobre estos episodios tan complejos y tan dolorosos, pero también al mismo tiempo nos complace saber que un ecuatoriano contribuyó a salvar vidas en esos momentos tan peligrosos, tan complejos de la vida europea y de la vida mundial. Gracias al doctor Sadov y con ustedes, queridos amigos, continuamos luego de una pausa.